Buenas, buenas, 18 de mayo, 8:48 de la noche. Pues sí, el título de este video es que Ramos se opone y no propone, y lo voy a fundamentar. Resulta que todo esto gira alrededor de el proyecto de ley de jornadas 4x3, es decir, que se trabaja 4 días, 12 horas y se descansan 3 días. ¿Qué fue lo que pasó? Rápidamente. En la legislatura anterior o en la anterior Asamblea Legislativa, este tema ya se había tratado en la Comisión de Jurídicos, si no me equivoco, que la presidía Frangi Nicolás, la hija de Francisco Nicolás. Por algún motivo pasaron ese proyecto a otra comisión, que era la Comisión de Asuntos Hacendarios, que presidía Ana Lucía Delgado Orozco. Al parecer, cuando ya ese proyecto, me imagino que se aprueba y se dictamina y pasa a esta Asamblea Legislativa, la actual, y se vota positivamente y queda aprobada la ley, se mete un recurso de amparo, un recurso de inconstitucionalidad, que lo interponen los diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio. Eso pasó en el 2022. Ajá, sí, en el 2022. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como en agosto del 2022, ¿qué es lo que sucede? La Sala Constitucional dice que el paso del proyecto en la Asamblea Legislativa anterior de un lado al otro, es decir, de una comisión a otra, fue incorrecto. Y que eso invalidaba el proyecto como tal, por lo tanto se declara inconstitucional y hay que comenzar de vuelta con el mismo proyecto. Ya había sido aprobado. El proyecto ya había sido aprobado. Entonces uno dice, la lógica indicaría que vuelvan a incluir el mismo proyecto y los mismos diputados que votaron a favor de ese proyecto estarían votando ahora. ¿Qué es lo que se quiere en este momento? Lo que se quiere es que ese proyecto de jornadas 4.3 se le dé un trámite abreviado o vía rápida, ¿ok? Que básicamente es acortar los plazos de discusión y de votación. Acortarlos mucho, ponerlo como prioridad y no dejarlo que haga fila y a ver cuándo llega y cuándo se analiza y todo ese asunto, como hacen muchas veces en la Asamblea. Le dan largas al asunto. ¿Qué es lo que pasó? Que el ejecutivo, el Poder Ejecutivo, está pidiendo que por favor le den vía rápida. Para eso se necesitan 38 votos. Con 38 votos de diputados se le puede dar esa vía rápida al proyecto de jornadas 4x3 y de esa manera, como les digo, acortar el tiempo de discusión y los plazos de votación, además de darle prioridad. ¿Por qué? Porque de este proyecto depende que empresas que están en el mundo buscando dónde localizarse para instalar sus plantas de producción, pues vengan a Costa Rica y puedan generar, según ASOFRAS, la Asociación de Zonas Francas, más de 40.000 empleos aquí en el país. En zonas como, bueno, diferentes lugares del occidente, Ortina, Siquirres, Turrialba, Heredia, San Carlos, etcétera. Ese es el contexto, ¿ok? Ese es el contexto. Entonces, vamos a comenzar primero por el final. ¿Por qué por el final? Porque ayer sábado hubo una conferencia de prensa del Partido Liberación Nacional y hacia allá es que vamos justamente, porque en esta conferencia de prensa le hicieron dos preguntas a Álvaro Ramos sobre qué opinaba sobre la vía rápida al proyecto de jornadas 4x3. Y voy a poner las dos respuestas que dio. Posteriormente voy a poner un pedacito muy pequeño de la conferencia de prensa del miércoles. Por eso digo que comienzo por el final. Y después les voy bueno, y en el proceso vamos a irlo comentando porque hay varias cosas interesantes acá. Me hablaba de jornadas 4x3. Las jornadas 4x3. Nosotros lo que planteamos el día de ayer fue simplemente la vía rápida, no. El proyecto puede seguir caminando, no tenemos problemas con eso, porque sí creemos que se puede llegar a un balance entre las necesidades de los trabajadores, las necesidades de seguridad jurídica del empresariado y, muy importante, ir construyendo una agenda de acompañamiento
que aborde las inquietudes que los trabajadores que se nos han acercado nos han externado. La vía rápida de muchas maneras dificulta ese proceso de construir la agenda de acompañamiento y por lo tanto nuestro criterio emitido respetuosamente a la fracción legislativa es vía rápida, mejor no. Bien, vamos a ver, ¿qué significa esto? Lo que significa es que el proyecto va a seguir en la cola, en la fila. No va a tener una prioridad para pasar a un lugar más adelante, no se le va a dar un trámite abreviado, no va a haber un límite en las discusiones y no se va a votar rápidamente. Eso es lo que significa. Si ese proyecto no se aprueba, no existe el marco jurídico necesario para que vengan otras empresas, ¿ok? Otras empresas fuera de las que ya están acá y además asegurar las que están acá justamente para que puedan generar empleo. Hay mucha gente que trabaja en zonas francas. Ahora, dice que no a la vía rápida, pero que no tienen problema que siga su curso. Bueno, que tampoco pueden hacer algo diferente, digamos, ¿verdad? O sea, ningún partido puede decir, ah, no, quita ese proyecto de la fila. No, eso no se puede hacer. ¿Ok? Ya, si no me equivoco, esto ya está dictaminado y ahora pasa a plenario. Entonces, ya está dictaminado en comisión, entonces pasa a plenario y nadie puede hacer algo para que eso no suceda. Entonces, no sé por qué no tiene problema con que eso, con que el proyecto siga en la fila. El problema es que Álvaro Ramos no quiere o ellos creen que no es conveniente aprobar la vía rápida, es decir, que se apruebe más rápidamente el proyecto. Dice que tiene que hacerse una agenda de acompañamiento que aborde inquietudes de trabajadores. No dice cuáles. ¿Cuáles son las inquietudes de los trabajadores? De este proyecto se ha discutido hasta el cansancio. ¿Qué inquietudes le han planteado a Liberación Nacional que no se hayan planteado anteriormente en comisión, en debates y en la anterior legislatura incluso? Este es un proyecto que lleva años de años. Entonces, ¿qué inquietudes nuevas han podido generarse? ¿Y cuál agenda de acompañamiento quieren hacer? Luego le hacen una pregunta, le repiten la pregunta y ahí es donde detalla un poco más y ahí es justamente donde hay que detallar también qué es cuál es el razonamiento que hace Álvaro Ramos detrás de esto. Esto es importante, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una discusión con diferentes personas, una discusión constructiva, argumentada, con diferentes personas, tenemos que analizar qué es lo que piensa la otra persona, qué es lo que pienso yo, cómo lo argumenta cada uno y cómo tratamos de llegar a un entendimiento, aunque ninguno tenga que cambiar necesariamente de opinión, pero que entendamos nuestros argumentos y del mismo modo entender lo que están diciendo los políticos, porque esta va a ser la tónica de la campaña política. Comentarios que suenan bonito, pero ¿qué tienen de fondo? ¿Qué contienen realmente? Entonces vamos a escuchar qué dice Álvaro Ramos aquí. Segundo, en la parte de las 4.3 y esos comunicados empresariales, de nuevo, no nos oponemos a la 4.3 en sí. Sentimos que debería ser parte de una estrategia de acompañamiento, de brindar seguridad jurídica y buenas condiciones para la inversión, para la producción y la generación de empleo. Debería ser un acompañamiento mucho más amplio. Podemos hablar de redes de cuidado que han sido muy descuidadas, valga la redundancia, durante este gobierno. Si le vamos a decir a las mujeres trabajadoras, ahora usted va a laborar más horas, ¿dónde está el acompañamiento a nivel de cuidado, a nivel de comedores escolares, a nivel de transporte escolar de los muchachos, a nivel de becas Avancemos, que este gobierno ha recortado decenas de miles, si no es que más de cientos de miles? Entonces ahí es donde uno empieza a hablar más allá de un mero proyecto de ley. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para generar un acompañamiento a cualquier dificultad social que pueda estar generando este proyecto de ley? Y eso, nuestra lectura, reitero, no se logra con una vía rápida. Agregaré además que yo conversé con muchos de esos grupos empresariales
Y la retórica una y otra vez es, tenemos muchos años esperando esto. Entonces, con más razón yo digo, bueno, si lo han estado construyendo a lo largo de tantos años, ¿dónde está la agenda de acompañamiento? ¿Y por qué hay que apurarse tanto ahora? ¿Y por qué sienten ustedes que esto les va a dar seguridad jurídica en un contexto de un gobierno que todos ustedes, como miembros de la prensa, saben, ataca la libertad de prensa constantemente, ha atacado al empresariado una y otra vez en las conferencias que realizan, ha agredido a ese mismo empresariado con disposiciones como la eliminación del acuerdo que había con CINDE, la eliminación del acuerdo que había con la Fundación Omar Dengo, podríamos seguir. Digamos, una y otra vez ha demostrado ser un gobierno, un proyecto político hostil al empresariado. Nosotros no lo somos. Nosotros creemos en ese empresariado sano, con las reglas claras del juego, con seguridad jurídica, y seguimos teniendo ese compromiso firme con todos los empresarios costarricenses de que queremos que ellos prosperen y puedan invertir y trabajar con tranquilidad. Bien, antes de compartir lo que les comenté de Casa Presidencial, voy a quitar pantalla para tratar de desmenuzar un poco lo que dijo Álvaro Ramos, ¿ok? Primero, dice que no se oponen a las jornadas 4x3, pero se oponen a la vía rápida. Entonces, no es tan así que no se oponen, sí se están oponiendo. Caso contrario, le darían vía rápida. Segundo, dice que no hay una agenda de acompañamiento a nivel de redes de cuidado. O sea, quieren incorporar en la agenda de acompañamiento redes de cuidado que existen. Becas Avancemos que existen. Dice que mete también el transporte escolar. Y menciona además que va a ser una mujer, habla específicamente como un ejemplo, ¿verdad? De una mujer que va a tener que ocuparse de todas esas cosas porque va a trabajar más horas. Y ahí está el error. Primero, no es que van a pasar a la gente a ese horario obligatoriamente, sino que es optativo. Eso sí quedó claro en los debates. Número uno. Número dos, ¿qué pasa con la persona que no tiene trabajo? Pregúntele a una persona, no tiene trabajo y tiene la posibilidad de obtener un trabajo, ¿cuál va a ser la opción que va a escoger? Esa es la pregunta, por eso digo, se opone y no propone, ¿ok? Esa es la situación medular. Oponerse al proyecto de la jornada 4x3 es oponerse a la generación de nuevo trabajo. Entonces, que la agenda de acompañamiento, ¿y en qué consiste esa agenda? ¿Qué quieren hacer con esa agenda? ¿Quieren ampliar la red de cuidado? ¿Cómo la van a ampliar? ¿Quieren aumentar las becas Avancemos? Dice que se han eliminado becas Avancemos. Si uno escucha a doña Yorleni León de Limas, lo que uno entiende es que están tratando de ordenar mejor las becas Avancemos. Y tienen otros proyectos como IMAS Impulsa. Y se está trabajando para reducir la pobreza, cosa que se está logrando. Y también disminuir el desempleo, cosa que se está logrando. Entonces, no entiendo qué tiene que ver realmente la construcción de una agenda que no tiene claro a Álvaro Ramos, que no la establece, que no dice cuál es la arquitectura de esa agenda. O sea, cuando uno dice una agenda, uno dice, es un plan. Ese es un plan que consiste en esto, esto, esto y esto, que se va a desarrollar en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas urgen. O va a ser como, por ejemplo, dice Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, vamos a reunirnos los tres poderes a hablar cuáles son los proyectos que necesitamos. ¿Por qué se toman tanto tiempo para tomar decisiones? Hace falta un poquito el chip de empresa privada en algunas personas de la función pública o que aspiran a cargos públicos. En una empresa privada le dicen, ve, si me va a venir con problemas, se va. Véngame con soluciones. ¿Cuál es la solución? La agenda de acompañamiento. ¿En qué consiste? Es que hay que construirla. La construye y me la trae mientras vamos con 4x3. Así es como funciona. Ejecutando, midiendo, cumpliendo plazos, porque todo es urgente. Ese es el punto, pero continúa. Dice
que los empresarios le han dicho que tienen muchos años esperando. Y la respuesta que voy a catalogar como irresponsable es, entonces, ¿por qué apurarse? Sigamos esperando. Esas son las respuestas que nacen de aquella cultura que defiende, la institucionalidad lenta e inoperante. Esas son las respuestas que subyacen, que caen, que son el fruto justamente de esa visión de la institucionalidad. Todo lento, tranquilos, vamos pasito a pasito. Parece canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Vamos despacito. No hay prisa. ¿Por qué apurarse tanto si ya esperaron tantos años? Díganle eso a la gente que no tiene trabajo. Ahí sí, vamos a ver qué le respondería a la gente que en ese momento no tiene trabajo y que tendría la posibilidad de tener trabajo en las zonas que les comento: Occidente, Retina, Siquirres, Turrialba, Heredia, San Carlos y muchos otros lugares. Ahora lo vamos a ver, lo que comentaron en conferencia de prensa al respecto. Es sumamente irresponsable. Yo no sé de qué manera construyen la, la- las respuestas a preguntas muy probables que le va a hacer la prensa. O sea, ¿era raro que la prensa le preguntara eso a Álvaro Ramos? No, es el tema que está ahorita. Entonces, si nos basamos por lo que dice Álvaro Ramos, Liberación Nacional va a votar que no a la vía rápida y ya con eso se complica mucho el panorama. Entonces 4x3 va a quedar en fila. ¿Por qué se oponen a 4x3? Y repito, si usted o alguien se opone a algo, es decir, genera un problema, porque oponerse a 4x3 es generar un problema, tiene que tener, por otro lado, un plan compensatorio. Pero ese plan no puede ser solo un nombre. Ese plan tiene que tener puntos específicos, objetivos, una ruta de desarrollo, plazos, beneficios, y que esté construido de tal manera de que se pueda aplicar inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el proyecto realmente que va a compensar, complementar 4.3? Esto suena a retardar el proyecto, a eso suena. Caso contrario, habría algo más concreto y no lo dijo. Por eso es que la oposición se opone y no propone. Por eso es que la oposición no es constructiva, es obstructiva. Si no es así, entonces que diga cuál es ese plan detallado, puntual, específico. Es imposible que se esté hablando tan a la ligera, tan irresponsablemente sobre lo que representa alimento y hogar para mucha gente que no tiene trabajo en este momento y podría obtenerlo. Entonces, adicionalmente, mete temas que nada que ver. Y aquí donde todo se hizo un arroz con mango. ¿Ok? Perdón, pero se hizo un arroz con mango a partir del momento que dice que este es un gobierno, porque le dice a los empresarios, dice Álvaro Ramos que le dijo a los empresarios, ¿y qué garantía tienen ustedes de que eso le va a dar seguridad jurídica si este es un gobierno que viola o ataca a la prensa, no sé, que tiene problemas con la prensa? Para Álvaro Ramos, tres medios de comunicación son toda la prensa de este país. Y él no tiene problemas con la prensa. ¿Por qué no le dio entrevista a Televisión y OPA? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no se sometió al escrutinio y al cuestionamiento de medios de comunicación que no tienen que tener ninguna inclinación ideológica o partidaria o política? Nada más le iban a preguntar cosas. Entonces, uno pensaría, si Álvaro Ramos siendo candidato no va a Televisión ni a OPA, entonces, ¿qué me garantiza a mí de que va a hacer conferencia de prensa con cierta regularidad para saber qué está haciendo si eventualmente fuera presidente? O si eligió solamente a determinados medios para ir a los debates, entonces asumiría yo que son esos medios los beneficiados al momento de que él eventualmente sea presidente y le toque de alguna manera incidir en la repartición de la pauta publicitaria del Estado. ¿Mm? No sé, digo yo. Me surge la curiosidad, nada más. Además de los ataques a la prensa, habla
que ha tenido problemas con el empresariado, ya ha agredido al empresariado, y habla del tema de CINDE y de la Fundación Omar Dengo. Bueno, pues CINDE lo que hace es atraer inversión extranjera. Qué curioso. La jornada 4x3 serviría justamente para atraer inversión extranjera. Entonces, quien está obstruyendo la atracción de inversión extranjera es la posición que está comunicando Álvaro Ramos. Y la Fundación Omar Dengo nada que ver. O sea, ese es un tema de educación. ¿Qué tenía que ver el tema de la prensa, Cinde y Omar Dengo, en eso que se estaba hablando en ese momento? Se estaba preguntando sobre jornadas 4x3 que va a representar empleo, y no lo digo yo, lo va a decir don Ronald Lackner de la Asociación de Zonas Francas. Y después de esto, díganme ustedes, ¿cuál es su opinión? ¿O quién tiene la razón? ¿O de qué manera podemos entender esta situación? Qué gran confusión. Y seguimos ahí haciendo rimas. Vamos a escuchar lo que dice don Ronald Lackner y cerramos con una pequeña reflexión. Seguimos con rimas. Vean, vengo hoy a pedirles a los diputados que por favor nos aprueben una vía rápida para el proyecto de jornadas extraordinarias, que no es más que una nueva jornada, una nueva alternativa de jornada para que las empresas que necesitan trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, lo puedan hacer con toda la seguridad jurídica. Les voy a dar unos ejemplos de por qué esto es tan importante. Solo en la parte occidental, en Grecia, tenemos la capacidad de atraer 30 empresas que generarían 40,000 empleos solo ahí, solo en el occidente. Además tenemos en zonas rurales parques que están deseando esa inversión en Orotina, en Siquirres, en Turrialba, en Punta Arenas, en Iberia, en San Carlos. En todas estas hay capacidad para atraer estas empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que Costa Rica tiene que salir al mundo a buscarlas. Ellas no vienen solitas. Y Costa Rica está compitiendo con Colombia, con México, con República Dominicana, que todos ellos tienen legislaciones modernas que ya incluyen la posibilidad de trabajar 24/7. Más, son países más baratos. Y México quedó fuera de los aranceles. Entonces, esa es la necesidad y la urgencia. Y por eso le pedimos a los diputados con vehemencia que por favor aprueben una vía rápida para que este proyecto, para que las mayorías de diputados que sí lo aprueban, que sí lo apoyan, puedan discutirlo, votarlo y aprobarlo. Eso sería, señor presidente. Muy bien, quédese medio, don Ronald. ¿Algo más? Sí, seguidamente las declaraciones de la señora Pilar Cisneros, diputada oficialista. Pero antes de eso, ¿yo puedo jugar de periodista? Sí, señor. Don Ronald, qué vergüenza ante doña Pilar, eso sí me embarqué. Don Ronald, ¿usted se acuerda de la campaña del 2022? Porque yo me acuerdo de manera clarísima a José María Figueres, y no estoy haciendo política, diciendo que las jornadas 4-3 eran parte del programa que él tenía y el Partido de Liberación Nacional y los diputados que ellos pusieron. Las jornadas 4-3 era un elemento fundamental para la generación de empleo en Costa Rica. ¿Me equivoco, don Ronald, o me lo soñé? No, es correcto, señor presidente. Y le voy a decir algo todavía que a mí me impresionó mucho cuando lo estaba estudiando ayer. Este proyecto tiene 23 años de estarse discutiendo en el Congreso. Han pasado 7 gobiernos, 2 de la Unidad, 2 de Liberación, 2 del PAC y la administración Chávez Robles. Y ahí está. ¿Por qué? Porque una minoría siempre ha tenido el apoyo, pero una minoría no ha dejado que la democracia se exprese para que la mayoría pueda votarlo. Y ese es el gran problema. Hay una minoría que no está permitiendo que la democracia se exprese. ¿Qué es la democracia? La voluntad del pueblo. ¿Quiénes de ustedes se oponen a que exista una opción más de contratación que le brinde a las empresas de afuera la posibilidad de venir tranquilamente a operar en el país y crear opciones de trabajo?
¿Quién de ustedes se pondría a eso? Pregúntenle a una persona que no tiene trabajo y se podría beneficiar con un empleo que traiga una de esas empresas, si estarían dispuestas o no a trabajar en ese horario. Entre no tener ingreso y tener ingreso, aunque sea temporalmente, va a preferir tener trabajo y tener la seguridad de que puede llevar comida a su casa. Para eso sirve el empleo. Si no se quiere eso y se quiere que la gente siga eh, beneficiada, vamos a decirlo, a la red de cuido, a las becas Avancemos y todo eso, no se está permitiendo, no se le está permitiendo a la gente tener la oportunidad de optar por un proyecto personal de desarrollo. Es eso lo que está pasando. En otras palabras, quien se opone a 4x3, sea cual sea el motivo, se está oponiendo objetivamente a la creación de nuevas opciones de empleo. Eso es todo. Lo demás, lo que consideren que se puede mejorar, lo pueden mejorar, pero primero creen los empleos. Ah, no, si ya esperaron mucho tiempo, ¿por qué se apuran ahora? Eso se llama irresponsabilidad. Eso se llama hablar desde el privilegio y la tranquilidad de no tener que necesitar dinero. Si necesitaran dinero, si no tuvieran trabajo, de repente el criterio sería diferente. ¿O creen que no? Muchas gracias.